Hola, ¿qué tal? Apreciadas y apreciados estudiantes, sean bienvenidos a la primera clase virtual de nuestra unidad curricular Semiología, aquí en el periodo R1 2026-6. Les saludo por aquí el profesor César Augusto Díaz y vamos a estar hablando brevemente acerca de todo lo que tiene que ver con esta importante carrera de la semiología, el cual forma parte fundamental de nuestra transitar académico en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la Escuela de Comunicación Social. Y es que la semiología, y entrando en materia de una buena vez, es de forma, para explicarlo algo muy sencilla, la ciencia que estudia los signos y la manera en que los seres humanos construimos, compartimos y desciframos el sentido de las cosas en la sociedad. El análisis del discurso desde las perspectivas semiológicas es fascinante, ya que nos permite desarmar el texto o cualquier pieza comunicativa, no solamente un libro, un comercial de televisión, una canción, un texto, una imagen como tal, para entender no solo lo que es, sino cómo y desde dónde se constituye o se construye el sentido de ese mensaje. En lugar de ver las palabras como simples vehículos de formación o de información, la semiología las entiende como piezas para un engranaje social y cultural más complejo, es decir, que no es solamente una eh, comunicación lineal o algo vacío. De repente, un ejercicio que podemos hacer fácil en la semiología es, por ejemplo, prestar atención a dos temas, un tema musical, una canción, y es escucharlo, ¿no? Y va a escuchar, a concentrarnos en la letra y uno entiende la preponderancia del mensaje que quiere dar el artista como tal. Y si vamos a algo más subjetivo y complejo, como son las obras de arte, una pintura, una escultura como tal, el artista muestra, explica su pasión, el objetivo, con qué fin hizo la escultura o pintó un cuadro. Entonces, un mural, escribe un poema, escribe un libro. Entonces, ahí uno comienza a entender el mensaje como tal, pero a través de unos códigos que están obviamente cifrados. Y para eso vamos a analizar en este material que ustedes ya tienen en la plataforma de nuestra universidad, este material porque ustedes van a leer y los va a ayudar a entender todo lo que tiene que ver con el cuestionario, todo lo que tiene que ver con la segunda evaluación en esta modalidad. Y es que comenzamos, hay varios temas, varios tópicos y vamos con el primero que es el signo, que es la unidad de análisis. Aquí, desde aquí partimos para entender la complejidad de lo que es la semiología. Propuesta inicialmente por Ferdinand de Saussure, que vamos a ver quién es Saussure al final de esta presentación, como una entidad psíquica de dos caras, es el punto de partida obligado en el análisis de discurso. El signo no es un elemento aislado, sino que adquiere un valor en relación con los demás. Es decir, no podemos tomar un significado dentro de una lectura, dentro de un tema, como algo aislado. Eso tiene que ver mucho con lo que es significante, el significado y el aporte de Peirce, la triada, algo que menciona Charles Sanders Peirce. Pero ¿qué es significante? Es la forma material o el soporte del signo, entre paréntesis la palabra escrita, los sonidos de la voz, una imagen de una pantalla, es lo que es el significante. Es decir, por ejemplo, si yo muestro, a ver, que lo tienen aquí en la primera lámina, el signo de una cruz roja, eso significa algo. Si tienen una calavera con dos huesos así, significa peligro. Entonces, eso inmediatamente es un concepto que ya está programado, ya por lo que hemos visto en anteriores oportunidades, ya lo relacionamos con una característica. Si vemos, eso pasa también con lo que son los iconos, los símbolos, y eso se ve mucho también en el marketing digital, se ve mucho en las redes de mercadeo, en la publicidad y propaganda, que ustedes lo han visto en otras unidades curriculares, pero aquí en la semiología nos detenemos a entender eso como tal. El significado es el concepto mental o idea de que se evoca, es decir, si otro vemos ese mismo signo de calavera, así para todos significa peligro. No creo, ya a estas alturas de la vida, que nadie desconozca eso, a menos una persona que no esté propia de sus facultades, pero ya todos sabemos qué significa. Y el aporte de Peirce, que es la triada que Charles Sanders Peirce añade una tercera dimensión clave para el discurso, que es el interpretante. Tenemos el significado y el interpretante.
El signo es estático, produce otro signo en la mente de quien lo recibe. En el análisis discursivo, esto nos ayuda a evaluar cómo el contexto cultural moldea la interpretación del mensaje. Es decir, qué interpretación, obviamente, le doy, qué conceptualización, qué matices le puedo dar yo o puedo asumir yo, cómo recibo esa información, cómo la analizo y la llevo a otro contexto, o sea, o mejor dicho, cómo puedo tener una concepción sobre un tema debido a el análisis, obviamente, interpretativo que le doy yo. O sea, cómo lo asumo yo, de qué postura. Y es por eso que hay personas que tienen un mensaje distinto a otro. Es por eso que a muchas personas les gusta un tema y a otros no. Pues en el caso de la música. Entonces, y así pasa con diferentes temas de la opinión pública, tanto cotidianos como extraordinarios, extravagantes, muy poco común. La denotación y la connotación, que son las capas de sentido. Y es que Roland Barthes llevó la semiología más allá del lenguaje estructurado, introduciendo estos dos niveles que son el núcleo de la crítica al discurso. ¿Cuáles son esos dos niveles? La denotación y la connotación. Que es la denotación, es el significado literal, me refiero a la denotación, directo y obvio de un término de imagen. En el primer sistema, es el primer sistema de significación. Y la connotación es el segundo sistema donde el signo denotativo se convierte en el significante o no significado, cargado de ideología, valores, emociones o culturas. Por ejemplo, que tiene la connotación de el triunfo de Argentina anoche en el Mundial de Sudáfrica, en el Mundial de eh, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es la connotación de esa historia? ¿Cuál es la connotación eh, del empate de España? ¿Cuál es la connotación que obtuvo el triunfo de Francia? La connotación del empate de Brasil. Entonces ahí es donde le damos carga ideológica, comienzan a opinar algo más subjetivo, pero eso va, es el matiz que le dé a cada quien. La aplicación de discursos, análisis político o publicitario, vive de la connotación. Cuando un discurso utiliza términos como progreso, libertad o patria, el valor real no está en su definición de diccionario de notación, sino en la red de mitos o intereses y digo que activa en la audiencia, que es la connotación. Es decir, no es lo mismo decir o la denotación o la connotación. Por ejemplo, que algo se decía aquí mucho en Venezuela, que era hacer deporte es patria, ¿verdad? Es una connotación distinta a lo que se llama un tema de ley primera que se llama la patria es el hombre, muchachos. Entonces, son cargas emotivas, cargas ideológicas que son distintas y están basadas en un mismo tema, sino la denotación, con qué le damos a cada palabra. Por ejemplo, si hablamos de patria, vamos a hablar sobre temas relacionados a lo que es política, peleas, revolución, conflictos, esperanza, libertad, etcétera. Entonces, esas palabras no van a estar fuera de un contexto, ¿ok? Esas palabras van a estar preestablecidas, por decirlo de esta manera, van a estar ya concebidas para un tema en específico. Si estamos hablando del mundial, yo no puedo decir por qué hablar sobre el triunfo de los Knicks de Nueva York en la pasada temporada, en la recién culminada temporada 2025-2026 de la NBA. No puedo estar hablando de la Major League Baseball, no puedo estar hablando del tema eléctrico en Venezuela. Es una connotación, si estamos hablando de un tiempo de espacio del mundial, hay que hablar de eso. Y de temas relacionados al fútbol, obviamente. Avanzamos y tenemos el eje sintagmático y el eje paradigmático. El discurso es una doble operación constante entre selección y combinación. El paradigma es la selección y el sintagma o sintagmático es la combinación. Analizamos el primero de ellos y es el paradigma. Es el banco o almacén de signos disponibles que comparten una misma categoría. Ejemplo, el conjunto de todos los objetivos posibles para calificar un evento económico. Crisis, reajuste, transición, colapso. Por ejemplo, aquí se ha hablado y se habla de guerra económica, de salario mínimo integral, salario mínimo vital,
este, reapertura económica, relanzamiento de la economía venezolana, reapertura petrolera, levantamiento de sanciones. Todo eso está en un contexto de Venezuela. Si le habla, ¿no? Una guerra económica en México. Suena como raro, ¿no? Claro, lastimosamente, desde el punto de vista de la comunicación política, hay ciertos elementos que para mí no van a estar relacionados, porque lo va a sacar fuera de contexto. El sintagma, que es la combinación sintagmático, es la cadena lineal y concreta de los signos elegidos colocados uno tras otro en el tiempo o en el espacio discursivo. Por ejemplo, el gobierno anuncia un reajuste necesario, es decir, el gobierno nacional o el gobierno de Venezuela anuncia a través de su... No, el gobierno nacional reajusta o anuncia un reajuste económico en el sistema de bonos. ¿Ok? Este ejemplo, por ejemplo, el caso de Venezuela, se está replicando por el punto de vista de una mala información con otros medios que, si ustedes revisan, por ejemplo, en Internet, esto pasó días previos y posteriores al 1 de mayo de este año, en donde todos los medios de comunicación o grandes medios de comunicación impresos con su página web, decía, el gobierno aumentará a $1.000 el salario. Entonces, pero eso se veía aquí en Venezuela. Pero cuando las personas, obviamente, que no saben, entran ahí y ven que sus esperanzas son grandes, pero muy efímeras, ven que eso es en Colombia, que es en Chile, que es en Uruguay, para ver, pero nunca en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no leen o no se dan cuenta que una página externa o extranjera de alguno de esos países y asumen ese mensaje como que es en Venezuela. Entonces es aquí donde va el paradigma y el sintagma, esa selección y esa combinación de elementos que nos llevan a pensar que van a aumentar el salario en Venezuela en $1.000, pues no es así. Entonces, ese mensaje toca lo emocional y las personas pueden sentirse molestas, traicionadas, burladas, heridas. O sea, eso es algo muy sentimental, algo muy, como lo dije anteriormente, emocional, que lo afecta incluso psicológicamente. Entonces, la aplicación del discurso es lo siguiente, es que hablando del eje sintomático y paradigmático, es el analista de preguntarse por qué el emisor selecciona la palabra X del paradigma y desechó la palabra Y. Llamar a una manifestación protesta ciudadana en lugar de disturbio civil revela una postura ideológica inmediata a través de una elección paradigmática. Esto pasó mucho en el caso específico en Venezuela, cuando en el año 2000, cuando comenzó a escucharse, yo estaba muy chamo en esa época, un término que era la sociedad civil. Y la sociedad civil somos todos, ¿no? Un sector de la población. Es igual que cuando se dice camarada, se toma con un punto de vista eh, político, cuando camarada es la camaradería, es cuando confluimos en torno a una idea. Cuando decimos patriotas porque queremos a la patria, cuando se dice que amar a que no quiera su patria, no quiera su madre, va más allá de lo que es, de lo que representa una, una simple frase patriótica cargada de heroísmo, ¿no? Es lo que se va interno. Vuelvo a apelar a lo emocional y aquí, obviamente, la semiótica juega parte fundamental para nosotros entender el mensaje. Porque cuando leemos un ejemplo fácil, 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 cuando leemos el cuento, que eso creo que se ha perdido, leer el cuento a un niño, nosotros tenemos que cargar, hacerle la carga a esos niños. Ok, yo he visto padres y madres que hablan con los chamos y los padres se internaliza tanto en la conversión que el chamo ve que, conchale, es la emoción. Entonces, es como narrar un juego de béisbol, un deporte sin esa carga emotiva. Por eso que Mariano es tan famoso por esa carga que le da cuando las palabras de Fernando Reaza en la temporada pasada en torno a la crisis de los Leones del Caracas, cuando esa famosa palabra masazo, eso fue una carga
emotiva donde se muestra el descontento, la desesperanza, las interrogantes, las preguntas, las molestias sobre la situación de Leonel Caracas. Pero la misma persona, el mismo narrador deportivo, con toda la experiencia del mundo, con más de 30 años narrando béisbol, haciendo periodismo deportivo venezolano, uno de los periodistas más connotados que tenemos en Venezuela, en esta rama. Hay muchos, pero en especial Fernando Arreaza Ortega, quien trabajó con figuras como Dilemado León, Gonzalo Pérez Silvero, quién sé yo, bastante personas, Carlos Alberto Hidalgo, Héctor Cordillo, que bueno, ellos todavía se mantienen, los últimos periodistas. Cuando digo esa palabra masazo es una palabra de voz referenciada, voz autorizada, no autoritaria, voz autorizada dentro del béisbol y sobre todo del circuito Leones del Caracas. Entonces, eso siente una posición y pone a las personas, coloca a las personas a pensar, no solamente a los fanáticos de Leones del Caracas, a los fanáticos del béisbol, y me atrevo a decir que a personas a nivel global, o sea, en el entorno de Venezuela concretamente, para no exagerar tanto. Y cuando el mismo periodista, Fernando Raza, dice, este, en un juego donde Magallanes sale en esa seguidilla épica de Navegante del Magallanes, de victorias viniendo de atrás, él dice a un jugador, no sé si fue Leandro Seño, que en vez de toque de bola, conecta un jonrón. Y él dice, ¿qué tocar? Ni qué tocar. Cuadrangular. O sea, él lo dice con esa categorización, con ese semblante, con esa solemnidad, con esa potencia, con ese ánimo, estado de ánimo que resalta la labor, coloca un valor a la labor hecha a esa jugada, hecha por ese bateador como tal. Y eso es una carga emotiva, involucra a las personas eh, como tal. Entonces, eso se ve incluso hasta en deportes que son muy, como el tenis, el golf, que se hace silencio absoluto cuando está la disputa, pero es de verdad importante el papel que juega lo paradigmático, lo sintagmático, y me disculpo si me extendí tanto en este ejemplo, pero es de la vida real y es lo que yo creo que ustedes entiendan cómo la semiología nos ayuda enormemente en esta formación constante de lo que es la comunicación social. Entonces es importante mantener eso en clave, o en cuenta, mejor dicho. Porque en clave debemos estar hablando hablando de, de ese lenguaje codificado. Que ahorita muchos jóvenes lo utilizan, eh, eh, personas de común y corriente, y se va incluso, se habla un lenguaje codificado a nivel cultural, a nivel cultural, del día a día, de esas costumbres. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque como hablo un andino, no hablar una persona del llano, de oriente, del central, y hay lenguajes, palabras que son codificadas que tienen un significante muy distinto. Y eso pasa en Colombia también. Hay palabras que para nosotros pueden ser restringidas en una red social, pero para ellos, o hablarlo en público, en la comunicación, para ellos es sumamente normal. Entonces, eso son barreras que pudiésemos llamarlo barreras semánticas o semiológicas, eso queda para el debate, porque sobrepesa pues, o está de manera preponderante lo cultural de cada país. La intertextualidad, ningún discurso nace en el vacío, todo texto es un texto de citas y ilusiones en el discurso previsto, dice Millay Batín y Julia Kristeva. La aplicación del discurso, identificar los hilos intertextuales, permite descubrir de qué fuentes bebe el emisor, qué autoridades invoca para legitimarse y contra qué otro discurso está comprendiendo o debatiendo la arena pública, la polifonía discursiva. Es lo que dijo prácticamente, lo que se basa Fernando Reaza o aquella polémica desatada con eh, Salvador Pérez, o el famoso incidente del beisbolista que salió de Nante Miami con una, que se una amiga que decía somos el AMPA, y eso fue descontextualizado y eso generó una polémica y hasta tuvieron que salir, en este caso de Guillermo Molina, a fijar una posición oficial como manager del equipo
en lo que había pasado y aparte de pedir disculpas y el propio pelotero, el propio lanzador, también ha pedido disculpas por la malinterpretación de los hechos. Esto tiene que ver con la intertextualidad. El contexto y la práctica de enunciación, el sentido no reside exclusivamente en el texto, se produce en el acto de enunciación. Esto lo dijo Emile Benveniste. Disculpen mi mal francés. Es crucial analizar quién habla, a quién se dirige el enunciatario y las marcas que el sujeto dé en su propio discurso deícticos como nosotros, ellos aquí y hoy. Es decir, cómo las palabras pueden jugar en un, en un elemento que puede cambiar o no el mensaje. La alteridad entre nosotros versus ellos, muy común en el análisis de discurso político institucional, donde la semiología ayuda a desentrañar cómo se construye la identidad propia por oposición o exclusión de un, entre comillas, otro. Y esto tiene que ver mucho que nosotros prometemos a cambiar esto. Ellos nos prometieron estas cosas. Entonces se tiene mucho en la economía política. En la economía política no solamente eso, en la comunicación política, cuando hay campañas electorales. Y aquí se utiliza mucho ese entre ese ellos y nosotros o nosotros versus ellos. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Fíjense lo que está pasando en Perú, fíjense lo que está pasando en Colombia con estas elecciones, qué es lo que está pasando en Estados Unidos con las elecciones que vienen medio tiempo. O sea, siempre la pelea en dos bandos, como pueden haber oposiciones directas e indirectas, una es verdad, otra en contra, pero que es la capacidad de análisis de las personas en recibir el discurso o no, y si se recibe hay que entenderlo lo mejor posible. Ya para finalizar, ok, hablamos de muchas personas o de unos conceptos técnicos y teóricos y tenemos los fundadores de las bases teóricas. Primero, el papá de los helados, semiológicamente, aquí estoy dando un ejemplo. Ferdinand de Saussure, este gran caballero, nació en 1857, murió en 1913. Origen enfoque lingüista suizo, considerado el padre de la semiología europea. Su gran aporte ideó el concepto del signo biplánico, la unión inseparable de significante y significado, se van hermanados, ¿no? Y propuso que la lengua es un sistema de puros valores y relaciones. Él vislumbró la semiología como, y abro comillas, una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Su obra clave es Curso de Lingüística General, publicado de forma póstuma por sus alumnos en 1916, apenas 3 años de su desaparición física. Otra persona, están las imágenes, del lado izquierdo tienen a Ferdinand de Saussure, y al lado derecho tienen a Charles Sanders Peirce, nació en 1839 y murió en 1914, origen enfoque, filósofo y lógico estadounidense, padre de la semiótica anglosajona. Interesante. Su gran aporte, a diferencia de Saussure, su enfoque es triádico. El signo está compuesto por el representamen, el objeto y el interpretante. Desarrolló la famosa clasificación de los signos según su relación con el objeto, íconos por semejanza, índices por casualidad o condición física y símbolos por convención social. Su obra clave, Escritos lógicos, la ciencia de la semiótica, que fue un poquito más moderno, entre comillas, pero más que moderno, una postura amplia de lo que es y al contexto anglosajón de lo que era Ferdinand de Saussure, pero sin embargo son personas claves, referentes en la semiología a nivel mundial. Y para finalizar, colocamos el giro estructural y cultural ideal para análisis del discurso. Aquí tenemos nada más y nada menos que a Roland Barthes, que nació en 1915 y murió en 1980, famoso en la semiología, en la sociología de la comunicación. Este crítico y semiólogo francés es vital si vas a analizar el discurso político, publicitario o de medios masivos. En semiología de la comunicación hablamos mucho de Roland Barthes y su importancia, su legado en el análisis, la interpretación, cuando hablamos de estos temas de discurso político, ¿no? Su gran aporte llevó la semiología sausariana a la vida cotidiana, o sea, se trajo, bajó, socializó a Saussure a ese día a día, sobre todo en esa Francia cosmopolita, en esa Francia de a pie también. eh, y
cómo, él dice, explicó cómo la burguesía y los medios utilizan la connotación para transformar la cultura en naturaleza, creando mitos modernos. Por ejemplo, como un anuncio de pasta no solo vende comida, sino la idea misma de italianidad. Italianidad. Esas letritas son algo pequeñitas. Entonces, no solamente es que comer pasta es algo italiano, nos representa Italia, como un Ferrari es el símbolo de Italia, como el calcio italiano es signo de Italia, pero va más allá de eso. O sea, no solamente es un concepto pequeñito, lo masifica, lo lleva mucho más allá para el entendimiento de ese concepto como tal. Son las claves, mitología en 1957 y elementos de la semiología en 1964, sus obras cumbres como tal. Tenemos una foto a mano izquierda, una imagen de Roland Barthes, intelectual, filósofo, crítico y senador francés, y a su lado alguien que leí bastante en la universidad, que es el gran Umberto Eco, que nació este italiano, que nació en 1932 y murió en 2016. Su origen enfoque, semiólogo, filósofo y novelista italiano, construyó un puente perfecto entre la teoría estructuralista y la interpretación del lector. Muy interesantes las obras de Humberto Eco, sobre todo para los estudiantes de comunicación social. Su gran aporte desarrolló el concepto de obra abierta y la semiótica de la recepción. Explicaba que un texto es una máquina perezosa que necesita que el lector ponga de su parte su enciclopedia cultural para completarse. También tipificó la decodificación aberrante que ocurre cuando el receptor interpreta algo completamente distinto a lo que el emisor plantea. O sea, pienso cualquier cosa. Como que si yo estoy hablando de semiología, usted interpreta que estamos hablando de física termonuclear o física cuántica. Y aparte que Humberto Eco es que el texto hay que disfrutarlo, es gozarse ese texto, saberlo, eh, leerlo, eh, saber la importancia de leer como tal, y eso es lo que nos ayuda a salir de las penumbras. No importa si leemos un periódico, eso no importa, hay que leer. Entonces, eso es una parte de Humberto Eco, dice que hay que leer y también interpretar, analizar bien las cosas para tener ese enriquecimiento cultural. Y una parte de sus dos libros principales, Tratado de Semántica General de 1975 y Lector Infábula de 1979. Obras importantes de Humberto Eco que lo tienen a su derecha al lado de Roland Barthes, dos pesos pesados, dos caballos en términos begolísticos de la semiología y que desde su punto de vista filosófico hace un gran aporte a través de sus obras literarias como tal, donde solamente la semiología no se queda como algo estático. A pesar de que todos ellos son del siglo pasado, la semiología hoy por hoy se mantiene vigente y es importante analizarla, sobre todo con este impacto de las redes sociales. Bien, por aquí les habló gustosamente, estos casi 30 minutos. El profesor César Augusto Díaz, gracias por estar con nosotros aquí en esta plataforma, en esta unidad curricular semiología de modalidad R1, periodo 2026-6. Nos vemos, ya saben, apoya este humilde canal en YouTube, dale like, comenta y comparte y bueno, gracias por tu apoyo. Se te quiere.